Y hablando ya de procesos penales y cambiando un poco de tema, más bien yéndonos al ámbito federal, Sí, yéndonos a otros actores, en este caso Emilio Lozoya, el día de hoy le preguntaron, yo creo que viste ahí en la mañanera, que se le preguntó al presidente si consideraba suficiente esta cantidad que ha estado presentando Emilio Lozoya, al menos la defensa de Emilio Lozoya, para reparar el daño al erario. Dice que está dispuesto a dar estos 5,000 millones de pesos. Le preguntan al presidente Andrés Manuel López Obrador si consideras sí. que si es suficiente. También le preguntan si hay algún pacto con la presidencia. El presidente recuerda que no hay ningún pacto. Dice, el único pacto que había, pues era el pacto que tenía Enrique Peña Nieto, el famoso Pacto por México. Dice que no es suficiente, no considera la cantidad, porque el daño fue por más de 20 mil millones de dólares. Entonces prácticamente pues batió, ¿no? Como se le puso ahí en algunos medios, rechazó este acuerdo. ¿Qué te A ver, parece, antes a de ver, comentarlo, Álvaro, si vamos primero a ver lo que dice el presidente sobre este tema y regresando, correcto, pues nos das tu impresión? correcto. Pero ahora resulta de que mal aconsejado este señor, y creo que también el anterior director de Pemex, ya no quieren reparar el daño. Tú hablabas de que está ofreciendo ¿cuánto? Los 5 5 millones millones de por dólares. los dos No, casos, no, no. por Odebrecht y agronitrogenados. De dólares. No, estoy hablando de 200 millones de dólares. Entonces, en el caso de Pemex, pues lo que está demandando es que devuelvan dinero, que se recupere dinero. Fue de los negocios que hicieron entre todos, pacto por México, pacto contra México. Los mismos que ahora están agrupados en contra nuestra, porque ya no se pueden hacer esas tranzas. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Álvaro, ¿tú consideras, es posible que alguien pueda ofrecer para reparación del daño algo cuando insiste en que es inocente? ¿Cómo ves el caso de A ver, Lozoya? hay que separar las cosas, hay que explicar las cosas, porque eh, son dos temas sobre Lozoya. Uno es el tema de Odebrecht, los sobornos de Odebrecht a Enrique Peña Nieto a través de justamente Emilio Lozoya. Ese es un tema. Eh, y ese mismo tema tiene que ver con los sobornos que también Emilio Lozoya le entregó a ex senadores del PAN para aprobar la reforma energética. Y no solamente a ex senadores del PAN, sino al propio Ricardo Anaya, de acuerdo con la denuncia que Emilio Lozoya presentó en agosto del año pasado. Ese es un tema. Y obviamente el juez lo metió a la cárcel, lo dejó en la cárcel, le declaró prisión preventiva justificada porque no ha aportado más pruebas para acceder al criterio de oportunidad que lo mantenía libre. Pero ese es un tema. Otro tema es el caso específico de la planta chatarra de agronitrogenados, que era propiedad de Altos Hornos de México, del magnate Alonso Ancira, y que vendió a Pemex cuando el director de Pemex era Emilio Lozoya. Entonces, son dos temas. Es importante que el auditorio lo entienda así.
El tema de Odebrecht, que tiene en la cárcel a Emilio Lozoya, tema de Odebrecht, la transnacional brasileña, que le dio 10.5 millones de pesos a la campaña de Enrique Peña Nieto y que por instrucciones de Peña y de Videgaray, parte de ese dinero se dio a ex senadores del PAN y a Ricardo Anaya. Ese es un tema que es importante separar. Y el otro tema es el de y por cierto, el caso de Odebrecht no viene de este gobierno, viene desde el gobierno pasado y como consecuencia de todo inclusive del trabajo que hizo Santiago Nieto Castillo como fiscal electoral que investigó la campaña de Enrique Peña Nieto y en buena medida por eso lo corrieron. Bueno, ese es un tema. El otro tema de agronitrogenados es ya de este gobierno. Pemex presentó en marzo de 2019 una denuncia ante la Fiscalía General de la República porque encontró un daño patrimonial al Estado mexicano, al patrimonio nacional, en la compra-venta de la planta de agronitrogenados. Pemex, encabezado por Emilio Lozoya, se la compra a Altos Hornos de México de Alonso Ancira y resulta que la planta no costaba lo que dijeron que costaba, que implicó un quebranto de por lo menos de 220 millones de dólares. Bien. Siguiendo con el segundo caso, lo que Pemex está exigiendo también en la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República es que además de castigar el hecho en sí mismo, haya una reparación del daño. Y ese acuerdo supuestamente ya se había materializado. Alonso Ancira no fue a la cárcel porque se comprometió a devolver 220 millones de dólares. Y Emilio Lozoya recibió como parte de esa operación un soborno de 5 millones, de varios millones de dólares que él ahora está ofreciendo precisamente para librar este caso de agronitrogenados. En el caso de Alonso Ancira, no hay que olvidarlo, y de Altos Hornos de México, Alonso Ancira se comprometió con la Fiscalía General de la República a devolver ese dinero. Y cuando los abogados de Lozoya hablan de que había un acuerdo con la Presidencia de la República, seguramente se refieren a que habría habido un acuerdo con el ex consejero jurídico Julio Scherer Ibarra, precisamente para que hubiera ese acuerdo entre Altos Hornos de México y la Fiscalía General de la República. Entonces, es importante para empezar distinguir que son dos casos. En los dos casos está implicado Emilio Lozoya y él, para obtener la libertad, quiere reparar el daño, quiere devolver el soborno que la Fiscalía General de la República dice que recibió de Alonso Ancira, y de esa manera él quedaría en libertad por ese caso. Y en el otro caso, pues tiene que devolver también un dinero que se quedó de los sobornos de Odebrecht. Entonces, sí, puede parecer efectivamente muy complejo el asunto, pero tiene que ver, al final de cuentas, con los contubernios que se hicieron y que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que ahora la Fiscalía General de la República debe, por supuesto, que aclarar y sobre todo buscar la reparación del daño al patrimonio nacional. Ese, además, debo decirlo,
es el compromiso que asumió el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, no solamente castigar las conductas corruptas, sino recuperar para el patrimonio nacional lo que dañaron. De manera particular, en la compraventa de la planta chatarra de agronitrogenados, devolver los 220 millones de dólares de sobreprecio. Y esto yo lo platiqué directamente con Alejandro Gertz Manero, y lo publiqué en su momento. Lo digo, insisto, en abono a esto que estamos platicando. Son dos casos separados, aunque al final de cuentas tiene que ver con la misma conducta de alta corrupción en nuestro país. No sé si fui claro, Romina. Bastante, Álvaro. Aquí mi duda es, ¿la Fiscalía está en posición, debería o no poner en la mesa reparación del daño sobre libertad? Porque también se puede llegar a un proceso penal, al juicio, y en el juicio se exige la reparación del daño. Pues claro, es que eso es lo que está en el litigio. Sí, o sea, la Fiscalía, por eso la Fiscalía pidió al juez que declarar la prisión preventiva, no solamente por el caso de Odebrecht, sino también por el caso de agronitrogenados. Eso está en el corazón. Por eso lo explico de esta manera. La Fiscalía está exigiéndole que cumpla, y también le está exigiendo, y debe hacerlo con más énfasis, a Alonso Ancira, que cumpla justamente con pagar eso, y los mexicanos estamos vigilantes de que eso ocurra. Claro. Sí, aquí lo que llama la atención es que Emilio Lozoya lo pone para que no llegue a un juicio, pero siempre está la duda de la capacidad jurídica, técnica, e incluso que no tenga corrupción la Fiscalía para poder llevar este caso a un juicio, a una sentencia, y que en esa sentencia venga la reparación del daño. Claro. Sí, está el juicio, o sea, ya está el juicio. Tiene que haber reparación del daño. Si no hay reparación del daño, no solamente va a seguir en la cárcel Emilio Lozoya, sino Alonso Ancira. Pues eso fue lo que motivó la denuncia que presentó Pemex ante la Fiscalía General de la República. Hoy dice el presidente, bueno, Pemex debe decidir si acepta o no esos términos que está ofreciendo la defensa de Lozoya. Y lo va a hacer el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, que encabeza la secretaria de Energía, Rocío Nale. No solamente es Octavio como director de Petróleos Mexicanos. Entonces, estamos en presencia de este asunto, el de agronitrogenados. Si no reparan el daño con 220 millones de dólares, Lozoya va a seguir en la cárcel, y tiene que ir a la cárcel Alonso Ancira, tal cual. Así es. Pues esperemos que el caso siga en los canales jurídicos, y que la Fiscalía, que dice que es autónoma, no quiera caer en la tentación de librarse un juicio y aceptar una micoca de dinero como reparación del daño para cerrar ya ahí eso el lo tema. Tiene que, no, es que no es que quiera lo que la Fiscalía quiera, es lo que Pemex quiera. Es que es la parte ofendida, fue la que presentó la denuncia, y Pemex es el que finalmente va a determinar si acepta o no. Ya no es un asunto de la Fiscalía. Porque hoy el presidente incluso decía que era un aspecto de la Fiscalía. Por eso hoy esa confusión también. A veces el presidente no le falla en lo que son los procedimientos jurídicos. No. La Fiscalía debe, esa es su responsabilidad, investigar asuntos que se le presentan. La Pemex presentó ante la Fiscalía una denuncia por un asunto de corrupción
y está exigiendo que no solamente que se castigue a los que cometieron esos delitos de corrupción, sino que haya una reparación del daño, que eso que se robaron lo regresen. Y la fiscalía, entonces, tiene que hacer todo para que eso ocurra, para ver si efectivamente esa denuncia es cierta, y una vez que determina que es cierta, entonces ir por los que cometieron esos delitos y hacerlos que reparen el daño y castigar el acto. Ese es el esquema, digamos. Perfecto. No, pues muy claro y bastante interesante. Bueno, muy esclarecedor esta parte de saber que es Pemex, a final de cuentas, gobierno federal, quien tiene la última palabra para aceptar Pues sí, o no si lo que pues sí, ponga ahí la defensa. así es.